Hola, soy Adolfo Alvián, director de Aquamedios. Hoy vamos a dar inicio al nuevo servicio de comunicaciones Aquaplay, con el cual vamos a hacer llegar a ustedes entrevistas, paneles de conversación y reportajes en torno a los grandes temas que inquietan a la acuicultura y la pesca en Chile. Estos van a ser espacios de 30 minutos que van a estar en nuestro portal y también en el canal YouTube de Aqua. En esta primera oportunidad vamos a abordar los alcances científicos y técnicos del proyecto de ley sobre desechos orgánicos e inorgánicos de la acuicultura sobre los fondos marinos, que ha sido materia de análisis, de discusión, de diversos sectores. Y para hablar de ello, hoy me acompañan la bióloga y máster Sandra Marín, que es una destacada investigadora de la Universidad Austral de Chile. Ella tiene una larga serie de investigaciones en estudios medioambientales en la industria de la acuicultura y muy en particular en salmonicultura. Así que muy bienvenida, Sandra, y muchas gracias por aceptar la invitación para estar hoy aquí. Gracias a ti por la invitación. Un gusto. Y por otro lado está el técnico marino Daniel Vega, que es gerente técnico y fundador de DBS, una empresa que desarrolló y que ha aplicado un sistema de recuperación de fondos, el único en Chile que ha reunido experiencia de estudios y de aplicaciones en forma sistemática y que hoy vamos a tener la oportunidad de comentar. Así es que yo muy agradecido de ustedes. Estamos en familia, estamos en la casa, así que esto se transmite desde las oficinas de Aqua. Así que parto preguntando al estimado invitado. Yo quisiera señalar que sabemos que en la acuicultura hay impactos ambientales, como en toda actividad productiva humana. ¿Cuáles son esos impactos sobre los fondos, Sandra, especialmente desde el punto de vista de su impacto ecosistémico? Bueno, cualquier actividad productiva en general va a tener algunos impactos, ¿no es cierto?, en el sistema en el que se emplaza. En el caso particular de la acuicultura, y si me refiero en particular a la salmonicultura, estamos hablando de principalmente la sedimentación de partículas orgánicas, también inorgánicas, que en las partículas orgánicas que caen al fondo habitualmente se acumulan, ¿no es cierto? Y si la cantidad es mayor a la que puede procesar naturalmente el sistema, esta materia orgánica se acumula y se transforma finalmente en elementos tóxicos y a la vez, ¿no es cierto?, consumen el oxígeno disponible para la vida. Hay otras partículas importantes también que pueden terminar siendo un efecto negativo, que son aquellos aditivos que se le agregan a los alimentos, porque el alimento que no es consumido finalmente se deposita en el fondo y ahí si hay, por ejemplo, medicamentos o trazas de otros elementos también terminan acumulados en el fondo. Eso, Sandra, en el caso de, por ejemplo, el cultivo de peces, que son los que tienen dietas artificiales que se entregan, pero también hay cultivos como los choritos y otros que también deberían tener aparentemente impacto, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Si uno piensa que en el caso nuestro acá en la región de los lagos, la mitilicultura, entendiendo las diferencias que hay con el cultivo intensivo de los salmones, también tienen algunas complicaciones, por ejemplo, la depositación de elementos más, digamos, de otro índole, que son como las conchas, ¿no es cierto?, de los organismos muertos, o incluso organismos vivos que se desprenden producto de temporales, y estructuras todavía más grandes como las mismas cuelgas que a veces caen. O sea, en general, Sandra, toda la acuicultura tiene impactos, ¿no? Me acuerdo del primer proyecto de ley que estaba sobre esta materia, que solo se refería a especies exóticas y que luego cambió en la versión final, que ya vamos a discutir un poco más. Pero aquí no se trata solo de especies exóticas, sino que se trata de la actividad acuícola, que tiene impacto sobre los fondos, y la regulación debiera alcanzar a todas las especies que tengan impacto sobre los fondos en términos de acumulación de materia orgánica o inorgánica. ¿Es correcto? Totalmente de acuerdo. Disculpa, tal vez agregar de que hace unos 10 años atrás, en Galicia, que los mayores productores de mejillones, han hecho distintos intentos de buscar alternativas de recuperar los alimentos, incluso extrayéndolos. Ahí, hace muchos años yo leí un par de estudios
que fueron financiados por la Comunidad Económica Europea. Lo que demuestra eso, es que la preocupación sobre... era Ahora, fuerte. esto no es solo para referirme en particular al caso de los choritos o del mejillón chileno, sino que a lo que me quisiera referir es que una ley o un proyecto de ley como este es sobre la acuicultura en general, debiera ser sobre la acuicultura y no sobre especies exóticas, por mucho que no le guste a mucha gente que haya especies exóticas, pero eso genera un sesgo que no tiene una justificación científica, solo poner atención ahí. Daniel, el proyecto original disponía la remoción, o sea, la extracción, para que nos entendamos todos, del material sedimentado en el sustrato del fondo de la concesión. Remoción que se debía realizar en el periodo de descanso que establece el Servicio Nacional de Pesca conforme a la actual normativa. ¿Qué problema, a tu juicio, implicaba este proyecto en términos de remoción? Mira, yo creo que Subpesca lo tenía absolutamente claro, porque cuando nos empezaron a autorizar las pruebas experimentales, a ustedes como DBS. Como DBS nos hicieron grandes requerimientos técnicos en los cuales teníamos que garantizar la no resuspensión. Entonces, eso la no resuspensión de los sedimentos. O sea, nosotros podíamos bajar este volumen de agua, oxigenar el sedimento, pero no resuspender. Y es porque, supongamos que quirúrgicamente uno pudiera sacar el sedimento sin botar nada, lo que va a encontrar abajo está más malo en los parámetros de reos o pH, incluso va a estar en una zoica casi completa si sacamos 15 o 20 centímetros. O sea, la zoica sin vida, oxígeno, sin vida, no haber vida debajo. Y además con oxígeno. Pero nada, entonces la verdad que las condiciones en las que vamos a encontrar, como dijo Sandra, de que esta carga de materia orgánica que se deja caer en exceso tiene que ser capaz de ser degradada por macrofauna que existe ecológicamente en equilibrio allá abajo. ¿Qué problema tenía o tiene, para que también lo podamos compartir con la gente que nos ve? ¿Qué problema tiene la remoción al final? ¿Qué problema, la resuspensión en realidad, que se podría generar por esta extracción de sedimento? Bueno, me gustaría yo entiendo que en la columna de agua también se pueden resuspender cosas que son no adecuadas. Yo me imagino Alexander Catenella, que pudiera estar en forma de quiste, podrían haber antibióticos que estén en alguna condición maligna, por llamarlo de alguna manera, y la verdad que, como se ha visto en los estudios de la gente que fue a la cámara a exponer, no existe suficiente conocimiento hoy día sobre eso. En el caso de Alexander, a lo que se refiere Daniel, es que Alexander Catenella, que es la que genera los últimos y más fuertes blooms o proliferaciones nocivas, requiere de nutrientes abundantes en la columna de agua, y eso podría efectivamente ser el resultado de una resuspensión. Sandra, no sé si tú también quieres. Yo quisiera agregar que estas medidas podrían causar el efecto mismo que se está queriendo evitar, ¿no? Porque cuando uno resuspende materia orgánica y necesita ser metabolizada y va a resuspender a la columna de agua, por lo tanto va a ocupar oxígeno en la columna de agua, disminuyendo al disponible para los organismos planctónicos, generando mortalidades en la columna de agua que van a terminar sedimentando en el fondo también. Y efecto negativo sobre los propios organismos cultivos. Por supuesto, y sin pensar en la potencial eutroficación que se puede generar en la columna de agua y un crecimiento de las especies fitoplanctónicas que también van a terminar muriendo y cayendo al fondo. Muchas gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa después de esta primera parte de este programa, y súper interesante los aportes de Sandra y de Daniel. Muy bien, volvemos con nuestros invitados en este interesante tema que ha tenido gran preocupación y debate sobre el tema de la, partió siendo la remoción de desechos en los fondos ocupados por la agricultura, y ahora estamos en la fase más bien de recuperación, tratamiento y prevención. Daniel, estábamos conversando sobre los problemas de este proyecto original que se refería a la remoción.
¿Y qué hace distinto tu sistema? Porque es importante decirlo, tú lo has podido aplicar ya en varias ocasiones, nada más que para los efectos de que todos tengan claro de si ese sistema no remueve y cómo se demuestra que no remueve en el fondo. De acuerdo. Mira, como les decía, Supesca nos buscó formas en que nosotros pudiéramos garantizar la no suspensión, y eso significó poner trampa de sedimento, significó tomar análisis de turbidez, y ahora en los últimos nos han indicado filmar abajo de que no hay suspensión. ¿Pero cómo operar? Nosotros tomamos agua superficial que ya está naturalmente rica en oxígeno, ¿ya? O sea, 8 miligramos de oxígeno puede tener fácilmente. Lo bajamos hasta 60 metros de profundidad sin ningún problema, en un caudal de 1200 litros de agua por segundo, o sea, es mucha agua. Pero la ponemos a tal altura del fondo, a 6 metros normalmente, que lo que hacemos es irrigar el sedimento, que dependiendo de su permeabilidad, vamos a ser capaces de irrigarlo más abajo o más arriba, dependiendo de la permeabilidad que éste tenga, para incubar de alguna manera materia biológica, que puede ser macrofauna para que haya reclutamiento, y bacteriana. Y como va en agua rica en oxígeno, que entra entre medio de los plásticos, de estas partículas sólidas que hay en el sedimento, ella empieza a generar el cambio de una condición anaeróbica, o sea, sin oxígeno, a una condición aeróbica. Pero eso requiere que tu flujo no sea turbulento. No puede ser, porque es laminar. Si es turbulento, es laminar. Es laminar. Ahora, Sandra, hasta la actualidad no ha habido normativa que proteja la calidad ambiental de los fondos donde opera la acuicultura. Uno podría preguntarse eso a raíz del proyecto, mucha gente se lo pregunta. ¿Tiene limitaciones lo actual que hagan aconsejable mirar otras aproximaciones y experiencias, particularmente afuera, en términos de indicadores que han acompañado a esta, digamos, normativa de protección de los fondos y del ambiente en general de la acuicultura? Bueno, yo quisiera primero que nada aclarar que sí tenemos una normativa que se encarga de evaluar el desempeño ambiental de la acuicultura en general, no solo de salmones, también la acuicultura en mitílido. Esta normativa exige un informe ambiental en el caso de la salmonicultura casi finalizando cada ciclo productivo y evalúa el estado de la condición ambiental en función de un par de parámetros químicos fundamentalmente, ¿ya? Y dependiendo de los resultados se califica ese centro como anaeróbico o aeróbico. En caso de calificar como anaeróbico, ese centro no puede volver a sembrar hasta que demuestre a través de una INFA que ha recuperado los parámetros de un informe ambiental. Sí, es un muestreo que se hace en el cual vuelve a tomar las mismas muestras, ¿no es cierto? Pero el nivel de exigencia para volver a sembrar es más alto que en el que se incurre cuando se declara anaeróbico un centro. Ahora, podemos discutir si los estándares de calidad que tenemos, los límites que nos imponemos, son los adecuados. Claro que lo podemos discutir. Y una opción, por ejemplo, si estamos preocupados de elevar la calidad de estos fondos marinos donde está operando la salmonicultura, sería reevaluar qué indicadores utilizar. Claro. Y ahí yo tengo una propuesta que he venido trabajando por muchos años, que es la de incluir indicadores bióticos y no solamente químicos, porque dan una mirada realmente un poquito más ecosistémica, porque es qué está pasando con la biota que está ahí. Ahora, mi pregunta ahí es que los químicos o los indicadores químicos tienden a generar una respuesta rápida del estado o la calidad ambiental del sustrato en este caso, y los bióticos toman un tiempo mayor. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo, desde el punto de vista de la actividad misma? ¿O es el tiempo que debiera tomarse nomás una operación, a tu juicio, aunque se tarde más el periodo de evaluación? Yo creo que no. Yo creo que dependiendo del indicador que se utilice, lo interesante es que la macrofauna tiene una historia. Lo que tú observas en un momento dado, en un fondo, por ejemplo, es el resultado de algo que pasó en el pasado y que si eso no cambia, tú sabes a dónde va. Por lo tanto, es como una película en la cual tú puedes hacer una detención en cualquier momento
y entonces decidir si tienes que tomar medidas de precaución o no. Eso es lo que yo encuentro interesante. El indicador químico también es una fotografía. ¿Y hay sistemas que lo abordan desde el punto de vista que tú señalas? ¿En el mundo hay experiencia? Sí, en la comunidad europea se ha trabajado mucho en la incorporación de indicadores bióticos porque se reconoce que finalmente el impacto tú lo tienes que revelar en algo que le interesa a la sociedad. Disculpa, y me gustaría complementar algo que me parece tremendamente interesante. Los parámetros químicos que consideran hoy día REDO y pH. Resulta que desde el año 2004 nosotros tenemos información de macrofauna bentónica, se ha tomado siempre en Olimpa, y la granulometría también. Resulta que con esos dos parámetros, con la información que hay, de hecho cuando nosotros nos piden hacer las memorias técnicas para solicitar una recuperación de fondos, justamente a mí me entrega macrofauna bentónica una información con los bioindicadores, con todo lo que puede significar. Ellos saben antes cuando viene la cosa mala y ellos cambian su comportamiento, son un parámetro excelente para poder saber la condición presente y futura que pueda tener. Bueno, eso es importante. Yo creo que para quienes nos escuchan y nos ven, aquí primero no es que no haya habido normativa, la normativa puede ser mejorada y puede ser ampliada con mayores indicadores, sobre todo biológicos, ¿cierto? Y segundo, a lo mejor la oportunidad la va a dar precisamente la implementación del reglamento que debe acompañar a este proyecto de ley que está saliendo, que ya salió con unas modificaciones que vamos a ver en un minuto. A propósito de eso, Daniel, el nuevo proyecto de ley generado luego de escuchar las presentaciones, donde estuvo DBS, estuvo Sandra invitada al Congreso, se escuchó a la industria, a organizaciones civiles, a grupos de interés, en fin, a todo el mundo. Ahí hubo una serie de medidas que señalan, entre otras, que hay que realizar de inmediato los trabajos de limpieza, si son contaminantes inorgánicos. Y ya como lo dijimos, hay todo un tratamiento distinto y más complejo en el caso de los orgánicos. Y ahí se habla de un plan de recuperación y de investigación del fondo marino en el área de concesión. Y eso genera una serie de desafíos y que yo quisiera en el fondo plantear acá. El nuevo proyecto señala que este plan de recuperación debiera, y voy a preguntarle a Sandra, a ti, Daniel, permitir que se acelere la incorporación de la materia orgánica al ambiente. Es como objetivo del plan de recuperación e investigación. ¿No hay algo raro ahí? Sí, tú lo dijiste como textual, como está puesto en el proyecto de ley, y realmente si uno lo interpreta textual no tiene sentido. Sí, suena raro. Suena muy raro. Sí, acelerar la incorporación de materia orgánica al ambiente suena como agregar materia orgánica rápida. Tendría que decir degradación. Es lo que se está tratando de remediar, justamente. Claro, entonces uno quisiera interpretarlo más bien como que es acelerar el proceso de reutilización de esa materia orgánica, pero es algo que definitivamente tiene que ser precisado, porque en el momento en que esto se transforme en un reglamento va a haber un vacío importante. Es importante que para quienes nos ven y nos escuchan sepan que justamente lo que hemos estado conversando hasta aquí, una de las cosas que se trata de remediar es que la acumulación excesiva de materia orgánica en los fondos genere una situación de anoxia, ¿no es cierto?, de caída de oxígeno en los fondos o de eventual ausencia de oxígeno, que termina, digamos, afectando la biota a los organismos del fondo. Y en fin, todo esto que se trata de remediar suena raro cuando se dice que se acelere. Yo creo que hay un error, aparentemente, ¿no?, en el proyecto de ley, que se va a revisar en algún minuto, pero que es importante destacarlo. Quizás, disculpa, complementarte un poquito con lo siguiente. Perdona, tal vez lo que trata de hacer, no sé, se me ocurre que es acelerar la recuperación biológica a la que ustedes se referían recién, pero que eso no significa que se acelere la materia orgánica. Claro, no, lo que iba a complementar es lo siguiente. Hay también un término que nosotros hemos ocupado siempre, la palabra recuperación, para contrarrestarla de alguna manera con la remediación, que significaría agregar algo. ¿Ya? Cuando uno hace una remediación o agrega un producto químico o agrega un producto biológico o algo así.
cuando nosotros solicitamos tratar de tener esta técnica de alguna manera validada por su pesca, nosotros ocupamos la palabra recuperación porque no le agregamos nada al agua. Es como ayudarle a los procesos naturales a que operen. Bueno, vamos a una segunda pausa. Súper interesante lo que estamos abordando. Yo creo que va a ser de mucho interés este Aquaplay para quienes nos escuchan y nos ven. Volvemos. Muy bien, regresamos con ustedes y voy a preguntarle a Daniel, que está aquí a mi derecha. La nueva norma señala que este plan de recuperación y de investigación, se llama de las dos maneras, ¿no es cierto?, tendrá por objeto el estudio y desarrollo de métodos y tecnologías para la recuperación de los fondos marinos, cuyos resultados, dice Daniel, deberán ser entregados al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura para mejorar los planes de recuperación. Entendemos concesión a concesión. El sistema de recuperación de fondos que desarrolló tu empresa y que aplicó en casi una docena de centros debió aportar resultados, me imagino. ¿De qué manera lo hizo y a quiénes le dirigió esos resultados? Y si sabe un poquito más, ¿qué se ha hecho con eso? Mira, primero me llamó la atención la normativa que especifica la palabra, de que debe ser entregado a hacer la pesca. Yo entendí que debería haber sido entregado a su pesca. ¿Tú lo entregaste a su pesca? Nosotros entregamos la información a su pesca. Su pesca es la que nos permite lograr estas resoluciones experimentales para poder aplicar. O sea, que autoriza la aplicación es su pesca. pesca. Y debería ser él los que tienen los departamentos de estudio. No sé si habrán otras entidades gubernamentales que permitan hacer esto. Pero en concreto, con respecto a la información, nosotros hemos entregado información con la cual sostenemos hoy día una tesis que tiene que ver con el tipo de sedimento, la capacidad de recuperación que tiene. Perdona, Daniel, que te interrumpa. ¿Ya? ¿Qué tipo de información es la que ustedes le entregaron a su pesca? Porque es importante, ¿ustedes le entregaron solo información de los resultados después de que aplicaron o le entregaron la información antes? Yo recuerdo que tú me mencionaste que, o sea, ¿cómo la autoridad sabe que lo que hiciste finalmente recuperó o no recuperó? Claro. No, mira, la memoria técnica que nosotros tenemos que entregar, y que es con la información que me proporciona la SAMOT, es antes, es desde que partió la concesión, o sea, si es del año 96, del 96. Y como las infas partieron en el 2004, nosotros hacemos historia de producción nomás antes, y del 2004 lo asociamos con parámetros ambientales. Entonces, por eso que digo de que los organismos, macrofauna, nos entregan una información tremendamente importante y ahí va quedando graficada. Tenemos un método para eso y con lo cual nosotros hacemos la presentación. O sea, hoy día hay mucha información, como dice Sandra, que a lo mejor no ha sido debidamente procesada. ¿Ustedes lo entregaron en todos los casos? En los últimos 3, por lo menos, completo, absolutamente, desde el inicio, durante y posterior. Y esto es lo que yo veo como una oportunidad para la industria salmonera. Si le obligan hoy día a hacer esto, bueno, va a poder tener una oportunidad única de poder pasar a la cabeza con la información que está. A mí me llamó la atención que en Noruega partió el 2005, por lo que leí en los informes que tú nos entregaste, de que partió un poco aplicando el MON y resulta que Chile partió en 2004. O sea, ellos tienen información aparentemente un poco más atrasada que la nuestra con estos parámetros. ¿Tú querías agregar algo a ese respecto, Sandra, la información que existe? Sí, bueno, yo soy una convencida de que hemos sido expertos en buscar mucha información, pero algo pasa que esa información se analiza parcialmente, claro, no la integramos. No se integra y no se transforma en regulación en este caso. Y eso es algo que me preocupa de la nueva propuesta de modificación también, ¿no? Yo creo que esto que ustedes aportan, Daniel, más allá de la experiencia comercial, digamos así, de la aplicación de tu proyecto, que yo conocí hace bastante tiempo. Uno de los primeros. Y es la razón por la que hoy día te he invitado aquí, porque te ha acumulado historia. O sea, en el fondo hay aquí un aporte que ha sido importante no solo para las empresas que han hecho esta aplicación, sino que para el propio regulador. Que hoy día tiene antecedentes sobre... O sea,
Y yo sé también de que ustedes en esas memorias técnicas que tú pasaste como muy a mención nomás, hay datos, como tú dijiste, históricos sobre la concesión, y hay también elementos que permiten dar una visión general de los sedimentos, de la condición real de los sedimentos. ¿Hay alguna, y brevemente por favor, me va a pillar el tiempo, hay alguna clasificación, hay alguna conclusión general tuya? Porque se me ocurre que este sistema tuyo de recuperación, que es uno de los que se podría aplicar, pero que tiene más aplicaciones hasta ahora, ¿hace diferencia la condición del sedimento en la efectividad que puede tener tu sistema? Absolutamente. Hoy día nosotros hemos clasificado ya no dónde están ubicados, sino el tipo de sedimentos que son. Entonces hoy día hablamos de un sedimento permeable, que permite una recuperación relativamente rápida, semipermeable, que requiere de un tiempo de 4 a 6 meses después de que nosotros aplicamos para que macrofauna pueda de alguna manera hacer su trabajo, y nos hemos encontrado finalmente con los impermeables, que la verdad que hoy día no sabemos exactamente cuánto es el tiempo, o a lo mejor la técnica la tenemos que modificar para poder aplicar. Esos impermeables pueden ser, bueno, como en todos como en las 3 categorías, el resultado de procesos geológicos, procesos oceanográficos, que hacen que un fondo tenga características diferentes. Absolutamente. ¿Eso lo has visto también, Sandra? Sí, bueno, para nosotros en general hemos focalizado sí el estudio en fondos blandos bastante parecidos entre ellos, pero aún así hay diferencias en la recuperación, o sea, no es algo que uno pueda entender tan fácilmente o categorizar un plazo, por ejemplo, para fijar un periodo de descanso, no podría. Quizás la diferencia entre lo que tú has estudiado y lo que nosotros hemos visto es que nosotros hemos estudiado todos los casos que son anóxicos completos, o sea, cuando llegan a nosotros ya porque no hay nada que hacer. O sea, cuando te piden el servicio es porque están anóxicos. Ya están anaeróbicos, con calificación anaeróbica, incluso de mucho tiempo. O dicho de otra manera, es porque no van a aprobar la INFA que les va a permitir operar de nuevo. Exactamente. Entonces, por eso hemos podido clasificar los elementos distintos. Muy bien. Entonces, lo concreto es que hay situaciones de fondos distintos que no permite pensar que una aplicación como la de ustedes u otra es fácil de estandarizar. No. No es cuestión de decir, mira, como la condición de este centro y de este fondo es tal, me voy a demorar 1 mes y medio para que esto quede... o sea, yo creo que hoy día podemos ir en esa dirección en la medida que conozcamos la información del AMBI, o sea, macrofauna, conozcamos la granulometría y más que el parámetro pH y redox. Todo indica que, y eso es claro de esta conversación, que cualquier sistema de recuperación que se piensa futuro no es cuestión de que sople el fondo, ni es cuestión de que inyecte artificialmente, déjenmelo decirlo así, o por un plazo breve, oxígeno para que pase las linfas y para que se le dé la aprobación. Y ahí la autoridad ha invertido tiempo. Por eso que yo digo, y convengo plenamente con Sandra, si la autoridad ha recopilado datos y antecedentes de la experiencia de usted y probablemente de otros estudios, lo interesante es que eso se procese y ayude a definir los criterios y parámetros que se le deben pedir a los estudios de recuperación y de investigación que se van a hacer. Ahora, ¿quién los va a hacer? Probablemente sea parte de las cosas que hay que precisar. Y eso es lo que me gustaría saber de tu opinión, Sandra. ¿Qué cosas, a tu juicio, en el proyecto de ley y luego en el reglamento futuro deberían tenerse presentes? Bueno, en primer lugar, lo que yo leí del proyecto de ley me queda la duda de realmente quiénes deben hacer todos estos estudios, ¿sí? Porque hay sanciones que se aplicarán y la verdad que parecía muy general, me dio la impresión de que se los iban a pedir a todos, pero también me trae la duda, bueno, si todos van a tener que hacer estos estudios, también puede ser una situación complicada resolver todos los estudios en un plazo corto de tiempo. ¿Realmente van a ser efectivos finalmente? Cada uno podría salir con un estudio distinto y después vamos a encontrarnos a lo mejor que no podemos comparar los resultados, por ejemplo. ¿O con metodologías distintas? Por ejemplo, claro. Okay. Yo encuentro que es una buena opción dar una cierta libertad para ver metodologías, pero cuando queremos acelerar el proceso para llegar a una regulación a veces no nos ayuda mucho, ¿sí? Y lo otro también importante es la aplicabilidad. O sea, hay ideas muy buenas, pero que después cuando se llevan a terreno fracasan porque no está la operatividad para realizar todo. Y eso también tengo susto, porque en el fondo es dinero gastado, es esfuerzo que debiera... Y esas son las precisiones de tus juicios que deberían. Sí.
Daniel, Sandra, un millón de gracias por acompañarnos, por aportar su experiencia, tanto científica como técnica, en la solución de este problema. Decirle a quienes nos ven y escuchan en este Aquaplay que esta ley sigue su trámite en el Congreso. Desde su promulgación hay un plazo de 2 años para que entre en aplicación, pero si uno lo lee bien, para que entre en aplicación lo relativo a la recuperación orgánica de los fondos, porque la recuperación de los desechos inorgánicos o la extracción de los desechos inorgánicos es inmediatamente entra en vigencia la ley. O sea, quien tenga en los fondos estructuras metálicas, desechos de otra naturaleza que o se han caído en la operación o que están finalmente en los fondos de las concesiones deben ser y deben tener un plan de extracción inmediato. Lo otro, los planes de recuperación e investigación deberían estar listos 6 meses antes de los 2 años, o sea, en 1 año y medio a contar de la promulgación de la nueva ley cuando ésta se promulgue. Muchísimas gracias a Sandra, una vez Gracias más. por la invitación. Muchísimas gracias a Daniel y espero que sea informativo este programa Aquaplay. Para eso, desde Aquamedios estamos impulsando esta nueva forma de comunicación con ustedes en la industria a la cual nos debemos. Muchas gracias.